Nuevamente nos encontramos y en esta oportunidad es para continuar charlando sobre lo que son las emergencias ginecobstétricas y en particular, en especial, en lo que respecta a hipertensión y embarazo. Esto ya lo charlamos cuando tuvimos el encuentro presencial, pero es bueno recordarlo. Nosotros tenemos distintos cuadros de hipertensión y embarazo. Tenemos aquella mujer que se embaraza pero que ya tenía diagnosticada una hipertensión, o sea, una hipertensa que se embaraza. Tenemos aquella mujer que se embaraza y hay un problema en la placentación, hay una placentación anómala, eso quiere decir que cuando se implanta el óvulo fecundado, la célula huevo se implanta en el endometrio, al penetrar en el endometrio no se forma correctamente esa primera placenta, podríamos decir. Después tenemos esa embarazada, esa mujer, perdón, hipertensa que se embaraza y para colmo hace una placentación anómala y tenemos aquella embarazada que presenta un registro de tensión arterial elevado. Y así tenemos los cuatro panoramas, que es hipertensión previa y embarazo, preeclampsia, que esto está con su complicación máxima, que es la eclampsia, la hipertensión previa más la preeclampsia sobreimpuesta y la hipertensión transitoria. ¿Qué particularidades tienen? Para la hipertensión, la hipertensa previa clásicamente suele ser una mujer con muchos embarazos, una multípara, una multigesta. El diagnóstico de hipertensión se realiza desde el primer control, o sea, desde el primer trimestre. Suele haber antecedentes familiares de hipertensión. Si se le hace un fondo de ojo, vemos un fondo de ojo que ya tiene alteraciones producto de esa historia de hipertensión arterial. El fondo de ojo entonces voy a encontrar esclerosis. La proteinuria va a ser mínima, porque en realidad es si está dañado el riñón por la hipertensión o si es el riñón el responsable de esa hipertensión. El ácido úrico no va a estar modificado y acá hago una salvedad del ácido úrico en el embarazo. Es un marcador de la función placentaria. No va a haber deterioro franco o va a ser leve de la función renal. La presión arterial a 45 días después del parto, que es lo que hablamos, la reevaluación posparto a los 45 días, va a seguir siendo elevada porque es una hipertensa previa y obviamente va a seguir con su hipertensión. Distinto es el cuadro de preeclampsia, donde nosotros solemos decir que en la gran mayoría de los casos es una primigesta de la actual pareja. Puede ser que tenga 10 hijos, pero cambia de pareja y es el primer embarazo de actual pareja. La semana en que diagnosticamos la hipertensión es después de las 20 semanas. Si hay antecedentes familiares, son específicamente de cuadros de preeclampsia. El fondo de ojo va a presentar alteraciones de vasoespasmo y de edema, pero justamente también después de la semana 20. Vamos a tener proteinuria, porque como vamos a ver más adelante, uno de los órganos blancos afectados es el riñón, donde esa mala placentación libera sustancias de necrosis a la circulación general que provocan una glomeruloendoteliosis. Entonces provocan un daño renal que lo que provoca es justamente en forma secundaria una proteinuria mayor a 300 miligramos, que es la proteinuria considerada normal para la embarazada. El ácido úrico va a estar elevado porque como hubo una mala placentación, hay un mal trabajo placentario, entonces, como les dije recién, el ácido úrico es marcador de función placentaria. La lesión renal va a ser la glomeruloendoteliosis. A los 45 días la paciente vuelve a estar totalmente normal, con sus cifras tensionales totalmente normal. Es muy rara la recurrencia, casi podemos decir que no existe recurrencia.
Si sumamos estos dos cuadros, tenemos lo que llamamos la hipertensión arterial previa más preeclampsia sobreimpuesta, donde se mezclan, realmente es una multípara porque ya era previa, desde menos de las 20 semanas, y también tenemos una mezcla en lo que es el fondo de ojo, donde vamos a tener la esclerosis propia de la hipertensa previa más el edema propio de la preeclampsia. Y con respecto a la hipertensión transitoria, suele ser una paciente multípara. El cuadro hipertensivo, las cifras tensionales elevadas se presentan después al final del embarazo, habitualmente en el último mes, y suele estar el antecedente de hipertensión. Y obviamente no, perdón, es muy frecuente que haya recurrencia de este cuadro hipertensivo en embarazos posteriores. Bien, entonces, si yo hablo, quiero correr el cartel, de la incidencia, de la importancia de lo que es la hipertensión en una embarazada, tengo que decir que los cuadros hipertensivos se presentan en el 10% de los embarazos. Y las formas graves, severas, como pueden ser la preeclampsia y la eclampsia, se presentan en alrededor del 5% de los nacimientos. Son causa directa de mortalidad materna para Latinoamérica y para nuestro país en el 22 al 35%. Son la principal causa de complicaciones médicas en el transcurso del embarazo y en realidad son casi el 50% de los ingresos de la paciente obstétrica o en el puerperio inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Y vamos a mirar lo que son las estadísticas vitales de enero del 2024, donde se evaluaron las muertes maternas que se habían producido en el año 2022. Y fíjense que de 170 muertes maternas relacionadas directamente con el embarazo, fueron 107 y de esas 107, salvo las indirectas, incidentes de tránsito, heridas de arma blanca, heridas de armas de fuego, o sea, otras causas que son 45, pero de las relacionadas con el embarazo propiamente dicho, se lleva el primer puesto justamente los trastornos hipertensivos con 41 muertes de esas 107 muertes. O sea que podemos decir que con causa directa casi un 40% se deben a hipertensión. Este es un repaso de lo que vimos recién, pero para que les quede bien grabado. Y en realidad ver esa preeclampsia que se está diagnosticando, ese cuadro de hipertensión arterial por una mala placentación que se presenta en la segunda mitad del embarazo, ¿qué repercusiones va a tener según el momento, sobre el feto, según el momento en el que esté presente? Si es una hipertensa crónica que se embaraza, decimos nosotros, lo tenemos desde antes del embarazo, se hace el diagnóstico antes de la semana 20 y va a seguir hipertensa 12 semanas después, desde el embarazo hasta 12 semanas después de finalizado el embarazo. Y la proteinuria, como dijimos recién, habitualmente es negativa, salvo que esté acompañando a otra patología, como puede ser una diabetes o como puede ser una enfermedad renal crónica, o sea, responsable de ese cuadro hipertensivo. Si es una hipertensión gestacional, eh, simple, transitoria, siempre voy a estar haciendo el registro de esas cifras tensionales elevadas después de las 20 semanas. Como les dije recién, habitualmente es en el último mes del embarazo, pero va a ser después de las 20 semanas. Y la proteinuria va a ser negativa. A diferencia de lo que es la preeclampsia, que yo tengo que distinguir si es una preeclampsia que se inició en forma temprana o se presenta en forma tardía. Si se presenta en forma temprana, obviamente ese feto va a estar sometido a trastornos circulatorios en el periodo en que tiene que hacer
lo que decimos nosotros el catch-up, el engorde. Y es esa hipertensión que se presenta entre las 20 y las 34 semanas. Obviamente va a haber proteinuria, porque recordemos que la preeclampsia se acompaña de la glomeruloendoteliosis y se van a sumar otros síntomas, como pueden ser neurológicos, nefrológicos, hepáticos, como vamos a ver en un ratito. Y va a tener menos impacto perinatal si se presenta en las últimas semanas, o sea, a partir de las 34, y obviamente va siempre, como decíamos recién, la proteinuria acompaña, está presente siempre en los cuadros de preeclampsia. ¿Cómo se origina? ¿Qué es lo que pasa que deriva en que una embarazada pueda tener cifras tensionales elevadas y tenga tanto riesgo de muerte por un cuadro hipertensivo? O sea, ¿cuál es el origen de esta preeclampsia? Pueden haber factores de riesgo, como decimos, pueden haber factores de riesgo adquiridos, genéticos, antecedentes de mi madre, mi abuela con preeclampsia, mi hermana, factores autoinmunes, la trombofilia, el síndrome antifosfolipídico, o en realidad nada, otros factores desconocidos. ¿Qué es lo primero que se produce? Hay una falla, como les decía recién, en la placentación, en lo que es la invasión trofoblástica. En esa invasión trofoblástica se remodelan las arterias espiraladas, que son las que están a nivel del endometrio. Al no haber una buena placentación, al no echar raíz en forma correcta esta placenta, ¿qué es lo que hay? Es como si yo estuviera pisando una manguera que lleva agua desde la canilla hasta el césped. No va a haber la suficiente cantidad de agua. ¿Y eso qué es lo que va a derivar? Va a derivar en que le falte agua al césped. En este caso, que haya una disminución en la circulación placentaria que se traduce en poco oxígeno que está recibiendo este embarazo. Esa hipoxia placentaria lo que termina provocando es la liberación de distintas sustancias que son tóxicas, distintos factores de necrosis tumoral, distintas partículas, restos, residuos, basuras, podríamos decir, que lo que van a terminar haciendo van por la circulación general y lo que provocan es una alteración a nivel del endotelio. Es lo que nosotros llamamos una disfunción endotelial. Es como que si se liberaran ácidos a la circulación general, que obviamente van a estar, van a corroer el endotelio, lo van a lastimar y eso va a provocar que disminuyan ciertas sustancias que son necesarias para que el endotelio esté bien relajado, que haya una buena, que baje la tensión arterial y lo que va a provocar es a nivel sistémico una disfunción. En lugar de estar relajado, que es lo que provoca el óxido nitroso, la prostaglandina I2, la endotelina 1, se va a producir como una constricción en respuesta a este proceso inflamatorio de esas sustancias tóxicas que se liberaron por la mala placentación. Y va a repercutir en todo el organismo. A nivel circulatorio general, esa vasoconstricción que se está produciendo en respuesta a esa reacción inflamatoria va a provocarnos hipertensión. A nivel de la placenta, ese hipoflujo, ese disminuir el alimento a ese feto, lo que me va a provocar es un feto que pese poco al momento de nacer, o sea, no el peso que estaba programado desde su nacimiento, o sea, bajo peso al nacer, o que además de ser un bajo peso al nacer, sea un poco más pequeño. A nivel cerebral, esa vasoconstricción que se produce va a provocar, obviamente, puede provocar, obviamente, una hemorragia cerebral, se van a liberar distintas sustancias y eso puede provocar eh,
convulsiones tónico-clónicas, como vamos a ver. Eh, Esa reacción inflamatoria en el endotelio lo que va a provocar es que haya una alteración a nivel de las plaquetas, que se produzcan acúmulos de plaquetas, o sea, que se gasten de más las plaquetas, y eso va a traducirse en una plaquetopenia, y esa plaquetopenia en realidad puede también ir precedida de una coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque se forman pequeños coágulos que van consumiendo los factores de coagulación. A nivel hepático, que va a provocar una insuficiencia hepática y puede llegar a provocar una rotura hepática, porque se forma debajo de la cápsula hepática un gran hematoma que, al no poder distenderse por el mismo parénquima, lo que hace es producir la rotura de la cápsula hepática. A nivel renal, lo que decíamos recién es aglomeruloendoteliosis, que deriva en una insuficiencia renal y en una proteinuria franca. Esa glomeruloendoteliosis es como si yo tuviera un colador, que es el riñón, se me abren cada uno de los agujeritos de ese colador, que es el riñón, entonces salen por la orina sustancias que tendría que estar reteniendo, como son las proteínas. Esa caída en las proteínas lo que hace es aumentarme a nivel del espacio intravascular el edema. Entonces se hace un círculo vicioso. A nivel cardiológico, lo que voy a tener es una insuficiencia cardíaca y puedo llegar a tener una miocardiopatía periparto. Y a nivel pulmonar podemos tener los dos cuadros graves, que son el edema pulmonar y la insuficiencia respiratoria aguda. Pues bien, estamos viendo a una gestante, le controlamos la tensión arterial y esa tensión arterial nos da más de 160, 110. Este es un criterio para que la gestante quede internada. Está en lo que nosotros llamamos una crisis hipertensiva. ¿Y a qué tenemos que prestar atención? A si tiene síntomas neurosensoriales. ¿Qué son los síntomas neurosensoriales? El ver lucecitas de colores, por ejemplo, el ver estrellitas, el escuchar zumbidos, acúfenos, el presentar mareos. Y obviamente otra de las cosas que podemos llegar a encontrarnos es que ya estemos con un diagnóstico de un cuadro de preeclampsia o una hipertensa crónica que está sumándole a la preeclampsia, y obviamente las complicaciones a nivel del feto. Otra de las cosas que tenemos que prestar atención es a cualquier embarazada que tenga una tensión arterial diastólica que sea mayor a 100. ¿Y a qué paciente vamos a internar también? Aquella que no cumple con el tratamiento o que tenga mal control ambulatorio, o si no, obviamente, signos de un laboratorio patológico. Por lo tanto, a quienes tenemos que mirar nosotros desde la emergencia a una hipertensa severa mayor de 160, 110. Si hay signos o síntomas maternos, como decíamos recién, lucecitas de colores, dolor epigástrico, dolor en hipocondrio derecho, acúfenos, náuseas, vómitos, mareos, obviamente ni que hablar convulsiones, y si llegáramos a tener un laboratorio que es anormal. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves en la evaluación a una embarazada que presenta una crisis hipertensiva? El objetivo del tratamiento de la crisis hipertensiva no es normalizarle las cifras tensionales, porque el feto está recibiendo la sangre con esa fuerza, y si yo le bajo mucho la presión, el feto se va a quedar sin sangre. Entonces, cuidado con eso. Entonces, vamos bien a lo teórico, al marco teórico. En este marco teórico tengo como objetivo prevenir las potenciales complicaciones a nivel del cerebro, la hemorragia cerebral, las convulsiones, y cardiovasculares,
como la encefalopatía, la hemorragia cerebral y la insuficiencia cardíaca congestiva. Tener una buena respuesta al tratamiento es, presten atención, solamente disminuir en 30 milímetros de mercurio la sistólica y 20 la diastólica. No es dejar a la gestante normotensa. ¿Y qué es lo que hay que vigilar? No bajar las cifras tensionales rápidamente y mucho, porque lo que voy a estar provocando es una hipoperfusión uteroplacentaria y en realidad las consecuencias las sufre el feto. ¿De qué forma se trata? Y esto sí que es para la emergencia. ¿Qué tendríamos que tener en todos los maletines? En todos los maletines de los emergentólogos para la evaluación, fundamentalmente para el extrahospitalario, hasta que llegamos al lugar donde va a ser asistida nuestra gestante. Bueno, las ampollas de labetalol. Las ampollas de labetalol vienen de 4 mililitros, son 20 miligramos. Confirmar esto, que sean de 20 miligramos. En Argentina, ANMAT solamente autorizó esta presentación, pero por las dudas, ver si no hay algún medicamento importado, confirmar que sea labetalol 20 miligramos. Lo interesante es que no se haga infusión directa de la medicación. Es muy importante utilizar la medicación diluida en 100 mililitros de dextrosa al 5. Dextrosa al 5, no solución fisiológica. Dextrosa al 5. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a poner una ampolla en 100 de dextrosa que va a pasar endovenoso lento en aproximadamente 10 a 15 minutos. Termina de pasar y a los 5 minutos el efecto máximo lo va a estar teniendo a partir de los 5 minutos que finalizó el pasaje de la medicación. A los 15 minutos de haber finalizado, le vuelvo a controlar la TA. No logré el objetivo de descender la TA. A los 15 minutos, duplico la dosis. Primero uno, después dos ampollas. Repito todo igual. No disminuye la TA. Duplico esta dosis. 4 ampollas. Todo igual. No desciende la TA. Por último, repito esta última dosis de 4. Entonces, ¿cómo es el tema? Es la ampolla, dosis X, en 100 mililitros de solución dextrosada al 5 a pasar en 10-15 minutos. A los 5 minutos de que le inicio la medicación ya estoy con el efecto máximo. Así que lo que voy a hacer es, cuando termina de pasarle la medicación, a los 15 minutos le vuelvo a controlar la TA. Si a los 15 minutos sigue hipertensa, primero le pasé una ampolla, luego le paso 2 ampollas, luego le paso 4 ampollas y por último le vuelvo a pasar 4 ampollas. Entonces es 20, 40, 80, 80. 20, 40, 80, 80. A 15 minutos de haber finalizado. Obviamente que lo óptimo ya para esa altura vamos a estar, habremos llegado por más lejos que estemos al centro obstétrico de alta complejidad, donde la van a estar asistiendo, porque alcanzada esa dosis, lo que le tengo que hacer es directamente mantenerla con una dosis de infusión continua y para eso necesito una bomba. Y para la bomba lo que voy a estar usando son 10 ampollas directamente a pasar en o sea, lo mejor es pasarlo en bomba de infusión continua y es lo que voy a estar manteniendo después para ver perdón, volvamos un poquito para atrás.
La dosis de mantenimiento va a ser la misma con la que alcancé a normalizar a mi gestante con respecto a la tensión arterial. Eso se va a hacer en bomba con infusión continua y voy a estar controlando muy de cerca todos los efectos que haya colaterales. ¿Por qué? Porque lo que puede llegar a provocar es cefalea y bradicardia materna. El tema es que esta bradicardia materna también se puede traducir en una bradicardia leve del feto. Y tenemos que saber que el labetalol está contraindicado en el asma bronquial, en un bloqueo auriculoventricular y en una insuficiencia cardíaca congestiva. Si no tenemos labetalol para darle mientras estamos yendo al centro de mayor complejidad, bueno, le daremos nifedipina por vía oral. Se le puede dar 10 miligramos cada 30 o 40 minutos y se le va dando de a un comprimido, no se duplica dosis como con el labetalol, y lo máximo es darle 4 comprimidos. ¿Qué puede llegar a sentir la gestante? Cefaleas, tuforadas. A nivel del feto, lo que puede llegar a provocar es una taquicardia y saber que la nifedipina está contraindicada, en este caso, si tengo una diabetes de larga evolución, de más de 10 años. Y la clonidina, que antes era el clásico utilizar en una crisis hipertensiva, se usa solo cuando las dos drogas anteriores no están disponibles y es un caso, una situación eh, en realidad más complicada y es más raro todavía que tengamos clonidina en nuestro maletín de emergencias. Por lo tanto, nosotros dijimos que en las complicaciones que podíamos tener por esa alteración inmunológica, por esa alteración inflamatoria de los vasos, se daba a nivel de los distintos órganos. Pero, ¿qué sucede? Si tengo esa preeclampsia, se complica, yo puedo llegar a tener un cuadro de eclampsia o un cuadro HELP. HELP es una complicación grave que es el acrónimo de altas enzimas y bajas plaquetas. En el cuadro de la eclampsia, fundamentalmente, ¿quiénes son los que se ven afectados? La eclampsia es la presencia de convulsiones tónico-clónicas relacionadas con una crisis hipertensiva en una preeclampsia. Cuidado que una embarazada puede convulsivar con 140-90. O sea, no es necesario que esté con 200-110. La convulsión no depende de los niveles de cifras tensionales. No depende del valor de cifras tensionales. Sí de que esté hipertensa, pero no de la complejidad de las cifras tensionales. Y en la eclampsia, lo que voy a estar teniendo es eh, con la eclampsia, la complicación de la insuficiencia cardíaca, de la miocardiopatía periparto, como decíamos, cuidado con la hemorragia cerebral, cuidado con la insuficiencia renal, lo que es la parte pulmonar con el edema agudo de pulmón, la insuficiencia respiratoria aguda, lo comparten tanto la eclampsia como el síndrome HELP. Y en el síndrome HELP específicamente tengo que prestar y mirar detenidamente a la insuficiencia hepática, a la rotura hepática, al descenso de plaquetas, a la coagulación intravascular diseminada por el consumo, altas enzimas, bajas plaquetas, justamente eso es lo que me refleja estas dos afectaciones que terminamos de decir. Y a nivel ocular lo que puede estar provocando es una retinopatía hipertensiva y ceguera directamente. ¿Cuáles son los signos que me están preanunciando que esta embarazada puede llegar a convulsivar? Bueno, cefalea occipital o frontal persistente, fosfenos, fotofobia, o sea, acúfenos,
epigastralgia, dolor en el hipocondrio derecho, alteración del estado mental. Eso es algo que en realidad tenemos que mirar con mucho detenimiento. Y recuerden que no es necesario tener unas cifras tensionales muy elevadas. Lo puede presentar en cualquier momento y es donde tenemos que ir a prevenir. Por lo tanto, no se olviden de este cuadro: dolor de cabeza, dolor epigástrico, alteración mental, náuseas sin vómitos. Prestemos atención porque estos son síntomas de gravedad que nos pueden estar preanunciando convulsiones en la embarazada, y estas convulsiones son las que nosotros llamamos que es el cuadro de eclampsia, convulsiones tónico-clónicas. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento y los criterios básicos cuando atendemos a una embarazada hipertensa con convulsiones? Bueno, prevenir la hipoxia y el trauma materno, como con cualquier convulsión. Si podemos, el tratamiento de la hipertensión arterial. Muchas veces cuando está convulsivando hasta puede estar normotensa, porque ese disparo de la convulsión que hace un escape con una hemorragia a cualquier nivel puede llegar a descender las cifras tensionales. Prevenir las recurrencias, y ahora vamos a ver de qué forma se tratan las convulsiones eclámpticas. Y obviamente, como esto no va a depender del emergentólogo, va a depender del especialista, evaluar el momento del nacimiento del feto. Criterios básicos: emergentólogos. De todo, en realidad, emergentología en general: solicitar ayuda, evitar el traumatismo materno, proteger la lengua, colocar en decúbito lateral izquierdo. Recuerden lo que estamos hablando ya desde el encuentro pasado: el decúbito lateral izquierdo mejora el retorno venoso, evita lo que es la compresión aortocava y mejora la circulación a nivel del feto. Y fundamentalmente evitar lo que sea la broncoaspiración. Recordar que la embarazada tiene un retardo en el vaciamiento gástrico, y la broncoaspiración en realidad es una variable que, si no tomamos los recaudos, puede llegar a presentarse muy fácilmente. Mantener la vía aérea permeable. Es muy útil utilizar el tubo de Mayo, la cánula de Mayo. Si contamos con un aspirador, o al menos tratar de sacar las secreciones que estén a nivel oral, sino con las faríngeas, y en mantener una buena oxigenación, más o menos con 6 litros minutos, que es una mascarilla al 30, para mejorar también el estado fetal. ¿De qué forma hacemos prevención de la eclampsia? O sea, tenemos síntomas de eclampsismo y evitamos entonces que aparezca una convulsión, o si aparece una convulsión, ¿de qué forma la tratamos? Con el sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio lo que va a estar es eh, bloqueando, en realidad bloquea los receptores cerebrales, que son activados en respuesta a esa asfixia, y aumentan el flujo de calcio hacia las neuronas, que es lo que va a provocar la lesión a nivel de la célula. Va a producir vasodilatación, va a reducir, entonces, de esta forma, con la vasodilatación, con la mejor circulación, reduce la isquemia cerebral, relaja el músculo liso vascular, disminuye muy levemente, pero ayuda la tensión arterial, y disminuye también el tono uterino. Pero todo esto va a tener sus efectos sobre la madre. Sabemos que disminuyen los reflejos osteotendinosos, por lo tanto, una forma que tenemos de controlar si estamos impregnando a esta embarazada de sulfato de magnesio es controlando los reflejos osteotendinosos. Va a tener tufaradas de calor, se va a hacer una hipotensión leve. Cuidado con la depresión respiratoria, que puede llegar hasta el paro, y ahí vamos a estar necesitando del gluconato de calcio para hacer la reversión. El bloqueo AB, y cuidado, controlar siempre la frecuencia cardíaca, que nos puede llevar al paro cardíaco. Entonces, como les decía, controlar el reflejo rotuliano, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que orine. No vamos a estar con esta gestante más de una hora, esperemos, en el traslado hacia el centro en que la van a estar evaluando.
y todos estos controles cada 30 minutos. Y si llegáramos a presentar alguna de estos signos de intoxicación por sulfato de magnesio, sabemos que lo revertimos con el gluconato de calcio. ¿Cuál es la dosis de ataque? La dosis de ataque son 5 gramos de de sulfato de magnesio, que es lo que equivale 2 ampollas al 25 o 4 ampollas, 4 ampollas de 5 mililitros directamente. Como siempre, se infunden en solución de dextrosa al 5% endovenoso lento a pasar en 10 a 15 minutos. Ante una eclampsia convulsiva, se puede pasar en un término de 5 minutos haciendo la vigilancia clínica como corresponde. Y después se la mantiene con los 20 gramos de sulfato de magnesio a razón de 1 gramo por hora. Por lo tanto, sulfato de magnesio, el bolo inicial y empezamos con la perfusión continua. No responde, se repite con la mitad de la dosis anterior. Sigue convulsivando, ahí le damos diazepam endovenoso. Y si sigue sin responder, sigue convulsivando, es que tendremos que pasar a barbitúricos de acción corta o a una intubación directamente. Por lo tanto, el tratamiento es reducir las complicaciones cerebrales y vasculares, prevenir la progresión de este cuadro y que lleve a complicaciones maternas severas y a la muerte fetal, y el descenso del ATA debe ser lento y cuidadoso. No bajar de 140 a 90 es lo aconsejable y no tratar de llegar a los 120, 180. Cuidado con la diastólica. ¿Por qué? Por el flujo uteroplacentario. Y el tratamiento definitivo es la finalización del embarazo porque la responsable de todo esto es la placenta. Espero haberles sido útil. Cualquier cosa, estoy a disposición. Muchas gracias.